Buenos días a todos, a todas. Como decana de la Facultad de Filosofía y Letras, quiero deciros que es una gran alegría y un gran honor poder acompañaros en este momento tan especial en el que iniciamos un nuevo comienzo. Nos ponemos de nuevo en marcha, nos ponemos de nuevo manos a la obra para activarnos, para impulsar este nuevo curso que comienza para todos, comienza para los estudiantes, pero comienza también para los docentes y para todas las personas que formamos parte de esta facultad y de esta comunidad universitaria. Es un placer todavía mayor, teniendo en cuenta las personas que me acompañan en esta mesa y lo que significa este acto de inauguración del curso en el que vamos a poder escuchar, en el que tenemos el gran privilegio de poder escuchar a un gran maestro de la filología, el profesor Salvador Gutiérrez Ordóñez, al que presentará a continuación mi querida compañera, la profesora Elena de Miguel, y que pronunciará la conferencia inaugural de este curso del grado de Estudios Hispánicos. Lo primero que quiero hacer es agradecer al departamento, a la directora, a Josefa Martín, a todo el equipo que organicen este rito. Es muy importante mantener los ritos académicos en esta vida universitaria que a veces, bueno, pues por exceso de trabajo administrativo burocrático dejamos un poco de lado. Y me parece que es muy importante que retomemos estas costumbres y yo pues agradezco siempre al Departamento de Filología Española el gran sentido institucional que tiene, que da sentido también a toda nuestra actividad. Gracias por organizar el acto, gracias a todas, a todos y en segundo lugar quiero naturalmente dar la bienvenida a nuestros estudiantes, a los estudiantes de primer curso que llegan ahora a esta facultad, a los que felicito muy sinceramente por haber elegido estos estudios y por haber elegido esta facultad, una facultad de humanidades, la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM. Os deseo lo mejor, vais a estar guiados, vais a trabajar con un gran equipo docente, con un grandísimo departamento de Filología Española y bueno, pues yo os auguro un tiempo muy interesante de formación y de transformación. También quiero dar la bienvenida a los estudiantes de los cursos de segundo, tercero, cuarto que nos acompañan también en este acto de inauguración y desearles lo mejor para este curso, para esta continuación de sus estudios. Y por último quiero de manera expresa y muy sincera agradecerle al profesor Salvador Gutiérrez Ordóñez su compañía, su maestría, que comparta con nosotros su experiencia y su saber en esta conferencia inaugural en la que va a presentarle la profesora Elena de Miguel, a la que voy a ceder ahora la palabra. Voy a ceder la palabra a la directora del departamento y a continuación ella le hará su presentación. Así que muchas gracias y sed todos muy bienvenidos. Muchas gracias, decana. Y bueno, me toca daros la bienvenida a este nuevo curso académico, pues en nombre de todo el Departamento de Filología Española. También os agradezco muchísimo que hayáis asistido a este acto que hemos pues preparado con todo nuestro cariño y también pues con mucho cuidado, ¿no? Y con mucha, como digo, con mucha dedicación. Cuando realmente decidimos organizar esta conferencia inaugural para este curso académico, pues pensamos que tenía que ser un ponente que estuviera relacionado con la lengua española, la área que tenemos dentro del Departamento de Filología Española, Literatura Española, Lengua Española, y pensamos en un ponente con una trayectoria académica excelente y bien reconocida. Bueno, con estos parámetros inmediatamente surgió el nombre de Salvador Gutiérrez Ordóñez y nos pusimos en contacto con él y muy amablemente pues aceptó, o sea, no se lo pensó, hay que decirlo, Elena nos lo podrá confirmar, no tardó nada en confirmarnos que sí, que quería estar en esta conferencia y compartir este tiempo pues con todos nosotros. El sentido de este acto pues es
dar la bienvenida a todos los estudiantes de estudios hispánicos, los de primero, que empiezan el grado este año y digamos, empiezan con muchas novedades, ¿no?, en su vida, en esta nueva etapa. Pues queremos darles expresamente la bienvenida a ellos, pero también a todos los demás estudiantes de otros cursos del grado de estudios hispánicos, pero también otros estudiantes de otros grados del máster, de doctorado, que también se han querido sumar. También este acto significa mucho para nosotros porque para los profesores es una forma de reencontrarnos aquí después de este parón del verano, ¿no? Así empezamos todos a una. No voy a alargarme más en mi presentación porque lo importante es que escuchemos a nuestro ponente. Eso sí, quiero agradecer en primer lugar a la decana por haber aceptado pasar esta mañana con nosotros, por presidir la mesa y, por supuesto, mi agradecimiento al profesor Salvador Gutiérrez Ordóñez, porque directamente sin él hoy no tendríamos conferencia. Por tanto, de verdad, a todos mi agradecimiento por estar aquí. Buen curso para todos y mucho éxito durante el curso y eso, que no decaigáis, que adelante, chicos. Gracias. Bueno, pues tiene la palabra la profesora Elena de Miguel. La directora me ha concedido generosamente el honor de presentar a Salvador Gutiérrez Ordóñez, lo que es, además de un honor, una inmensa alegría por el respeto profesional y personal y por el afecto que le tengo, en lo cual soy muy poco original porque toda la profesión respeta y aprecia a Salvador, por lo que es uno de los grandes lingüistas del periodo entre dos siglos, con quien hemos transitado muchas parcelas que él ha contribuido a explorar y hemos traspasado muchas fronteras que él ha querido romper, y porque además es un maestro y un compañero único. Salvador Gutiérrez Ordóñez, catedrático de Lingüística General de la Universidad de León y miembro de la Real Academia Española, es además director de la Escuela de Lexicografía de la Real Academia, del Departamento de Español al Día, de la Escuela de Gramática Española Emilio Alarcos, entre otros muchos cargos y proyectos que es imposible enumerar, como la reciente guía panhispánica del lenguaje claro y accesible, cuya borrador presentó hace tan solo unos meses en la Real Academia. Pero además, Salvador Gutiérrez Ordóñez es un referente para los estudios gramaticales a los que ha dedicado su condición de lingüista singular, singular en su pluralidad, porque en su obra se reúne el sólido saber tradicional clásico con las aportaciones de la importante escuela funcionalista española y con la innovadora contribución de la semántica cognitiva, y todo bajo el prisma de un investigador siempre atento al trabajo que se realiza en otros marcos. Su pluralidad no tiene que ver solo con el enfoque teórico, sino también con el ámbito de estudio, porque en sus trabajos se ha interesado de forma radicalmente singular por aunar siempre forma y función, significado y significante, enunciado y acto de la enunciación, traspasando los límites entre sintaxis, semántica y pragmática. La pluralidad abarca además a los vínculos de la disciplina con la norma, tanto ortográfica como gramatical, con los lenguajes específicos o con la enseñanza de la lengua. En realidad, nada relacionado con la lengua es ajeno a Salvador Gutiérrez Ordóñez. Es más, con Terencio podríamos decir que nada humano le es ajeno, como ha demostrado siempre en su implicación y compromiso personal y social. Creo que en ese marco se inscribe esta conferencia inaugural que, según anuncia el título, va más allá de la oración, así que sospechamos que Salvador Gutiérrez Ordóñez nos va a invitar a dar el salto de la oración hacia otro sitio, borrando de nuevo límites, con esa pasión por la lingüística que le caracteriza. Pasión por la lingüística que es el precioso título de unas jornadas estivales que dirigió durante años y que tanto disfrutamos los interesados por el estudio de la gramática y la lingüística en España. Así que vamos a disfrutar ahora también nosotros con las palabras del maestro. Muchas gracias, Salvador, por acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días.
El que tiene que estar agradecido soy yo por esta invitación a participar pues, en una de las universidades más importantes dentro de la filología española, que es la Universidad Autónoma, por un departamento que ha sido ejemplar desde la creación de esta universidad, tanto en enseñanza como en investigación. Y para mí pues, no es más que un honor, una satisfacción enorme poder estar aquí. O sea que las gracias, soy yo quien las tiene que dar, soy yo el agradecido, soy el beneficiado, el honrado en estos casos, ¿no? Por lo tanto, pues, es una satisfacción poder darles la bienvenida a los alumnos que inician el estudio en esta universidad, asegurándoles que no van a quedar decepcionados porque el plantel de profesores es estupendo. A los que ya están aquí, pues, animarles para que sigan trabajando e investigando, que necesitamos, como decía un clásico, muchos obispos, es decir, muchos profesores y muchos investigadores dentro de la lengua española. El tema que he elegido es un tema muy general, es un tema de una clase y que de alguna manera recoge un poco cómo ha sido mi ámbito de investigación o mi ámbito de estudio de la lengua española en un tema que he considerado siempre capital, el tema de la oración. Entonces voy a hacer un recorrido desde el principio y cómo se ha ido trascendiendo, cómo ha ido aumentando, cómo ha ido complejificándose, cómo ha ido también especificándose esta unidad hasta estos momentos. No avanza, pues. La oración gramatical se ve bien, queda un poco pequeñito, ¿no? Cuando yo estudiaba había una definición que coincide con la definición de la gramática de la Real Academia Española de 1931, que es la definición en la que la oración gramatical es la expresión de un juicio lógico. Aparece varias veces definido este concepto. Es decir, era el trasunto de un juicio lógico y el concepto de juicio lógico fue fundamental en aquellos momentos y fue fundamental para bien y para mal. El juicio lógico era definido como la unión entre un sujeto y un predicado establecido por una relación. Muchas veces se realizaba a través de una oración atributiva, Dios es bueno, por ejemplo, y se definía el concepto de sujeto como una noción abstracta que simbolizaban mediante, vamos a decir, esta es una definición de Frater Mora, se simbolizaba por una S, un concepto general, que se llenaba por medio de un representante, por ejemplo, el otoño ha venido, y que cada una de estas palabras decía, se realiza concretamente en un hecho, como puede ser este otoño en que estamos viviendo en estos momentos. Este concepto de juicio lógico, si se hubiera aprovechado en lingüística, hubiera sido muy eficaz porque de alguna manera resolvía cómo era la función abstracta, cómo era el elemento que ocupa la función, el constituyente que ocupa la función y luego la denotación, es decir, el elemento concreto. Los tres son elementos fundamentales, hay que distinguirlos porque conceptualmente es absolutamente necesario. Esto, digo, no se aprovechó, fue uno de los avances del juicio lógico, de la definición de juicio lógico, pero que en realidad no se aprovechó. Sin embargo, sí tuvo un influjo negativo, porque el juicio lógico era, según Aristóteles, era un juicio apofántico, es decir, susceptible de ser verdadero o falso. La lógica trabajaba solamente sobre los juicios que podían ser calificados de verdad o de falsedad. Entonces, de las comunicaciones autónomas, si tenemos tres, como el otoño ha venido, buenos días, tremendo o muy cerca, la lógica solamente se ocupaba de las estructuras oracionales del tipo el otoño ha venido y no se ocupaba de otros enunciados como pueden ser buenos días, tremendo, muy cerca, etc. Es decir, ese paralelismo que hubo entre la definición de oración y
el concepto de juicio lógico fue restrictivo para el estudio del lenguaje porque de alguna manera se limitaba a este tipo de enunciados, para entenderlos ya. Y, es decir, aquellos que estaban compuestos por sujeto y predicado. Los que no estaban compuestos por sujeto y predicado, eso significó que los gramáticos acudían constantemente al concepto de elipsis para, en caso de buenos días, restituir un verbo, buenos días tenga usted, etcétera, etcétera, que no hicieron ningún bien a la gramática en aquellos momentos porque estaba utilizando una definición que llamamos trascendente, no inmanente a la gramática. Bien, el otro punto en el que la lógica frenó a la gramática fue la no visión de los enunciados con otras modalidades. Por desgracia, los enunciados asertivos en la ortografía no representan la modalidad asertiva en contra de lo que se hacía con las interrogaciones, las exclamaciones, etc., donde aparece la secuencia y aparece el reflejo de la modalidad. Los gramáticos trabajábamos con unidades asertivas y en la definición de oración se mezclaron dos conceptos que hasta no se delimitarían bien hasta la década de los años 70. En el año 78 aparecieron varios trabajos como Cláusulas y oraciones de Guillermo Rojo, que fue fundamental. Guillermo Rojo, en aquel momento, pues, y varios, diferenciáramos dos unidades, dos magnitudes distintas. Y ahí es donde comienza a crecer el más allá de la oración. Lo que era la oración como elemento gramatical, como relación, como secuencia, y lo que era el enunciado lingüístico. Este enunciado lingüístico constaba de lo que llamábamos la entonación, la modalidad, lo que significaba la entonación y algunos elementos modales que aparecían en el enunciado, como el modo verbal o algunos adverbios, y lo que era la secuencia, el esquema sintagmático. Este fue el primer gran avance que se realizó en el más allá de la oración. Es decir, distinguir lo que era la estructura de la secuencia, vamos a decir, sujeto y predicado tradicionalmente, con esa otra unidad que era la unidad del mensaje, que era el mensaje autónomo, que tenía autonomía, que tenía una modalidad que estaba cerrado, que tenía todo este valor de la secuencia. Y cuando esto se descubre que el enunciado tiene una parte de secuencia y un esquema sintagmático y una modalidad, descubrimos también que no solamente son enunciados los que tienen sujeto y predicado, sino que son enunciados también aquellas otras secuencias que pueden ser autónomas. Es decir, en este cuadro en el que tenemos ha llegado papá, interrogación, exclamación o asertivo, o un desastre, interrogación, exclamación o asertivo, tenemos 12 enunciados distintos. Desde el punto de vista de la gramática tradicional, se quedaba solo con ha llegado papá. Empezó a hablarse también de la clasificación a partir de la gramática de la academia, también Girigaya y otros autores hablan de la clasificación de las oraciones según la actitud del hablante, que era la modalidad, pero se mezclaba el concepto de oración, las dos magnitudes que podemos decir, el enunciado con la estructura. Y aquí tenemos 4 esquemas sintagmáticos, uno verbal o oracional, uno nominal, un desastre, otro adjetivo, tranquila, y otro adverbial, arriba, que rodeados de distintas modalidades constituyen 12 enunciados distintos. 4 esquemas sintagmáticos, 3 modalidades, 12 enunciados diferentes. Esto enriqueció la actitud de los lingüistas porque ya se abordaron esos otros enunciados no desde la concepción logicista en la que había que acudir a la elipsis, sino tal como se presentaban dentro del corpus.
Bien, otro de los puntos en los que la oración tuvo un avance es en la pregunta de si la oración era unimembre o bimembre. Es decir, si tenía un núcleo o era una relación necesaria entre dos elementos llamados sujeto y predicado. En la gramática del 1931 apostaba de una manera muy decidida sobre la oración como elemento bimembre. Decía, la afirmación tan repetida por algunos gramáticos de que el verbo es la parte más importante del discurso no es verdadera en absoluto. Tan esencial como el verbo es el nombre, pues ya hemos dicho que no puede haber oración gramatical sin la existencia de dos conceptos, uno sustantivo, representado por el nombre, y otro atributivo, significado por el verbo. Es decir, la estructura del juicio lógico seguía pesando de una manera muy potente sobre el pensamiento de la gramática de 1931. Gili Gaia, sin embargo, siguió a esos otros que eran de alguna manera criticados por la gramática de 31 y puso énfasis en el verbo. Dice, llamamos oración al conjunto formado por un verbo en forma personal con todos los elementos que directa o indirectamente se relacionan con él. En una elocución habrá, por consiguiente, tantas oraciones gramaticales como verbos en forma personal contenga. Es decir, ya es una ruptura grande sobre la tradición logicista de la gramática. Es decir, ya admite que puede haber oraciones sin sujeto y que el cálculo, es decir, de las oraciones, tenemos que fijarnos en la presencia de los verbos en forma personal. Es una ruptura, por lo tanto, con la posición logicista. Esta ruptura la defiende también Teniers en un libro póstumo, Elementos de sintaxis estructural, del año 58. Teniers dice taxativamente, en ninguna lengua, ningún hecho propiamente lingüístico invita a oponer el sujeto al predicado. Él defiende que el núcleo es el verbo y que el sujeto se halla en el mismo nivel que el complemento directo, etcétera, una relación más estrecha, pero en el mismo nivel, y él argumenta, por ejemplo, en los cambios de activa a pasiva, cómo hay intercambio entre dos elementos, sujeto y complemento directo, que están como en un mismo nivel, en un mismo estrato, presididos siempre por el verbo. Esta decisión la considero muy importante y, sin embargo, son de esas pervivencias que sigue perviviendo en la enseñanza, que la oración es un sujeto, es la unión de un sujeto y predicado. Muchas de las cosas que vamos a ver aquí son cosas de reflexión lógica, cosas que, sin embargo, constituyen a la larga como un fracaso, ¿no? Es decir, cómo vamos diciendo cosas a lo largo del tiempo y cómo sigue pesando la tradición y seguimos hablando de oración como la unión de un sujeto y predicado, por ejemplo. Es decir, no somos capaces de... ese es uno de los grandes problemas, como la gramática muchas veces no es capaz de liberarse de ciertos condicionantes tradicionales. Es cierto que el sujeto es una relación con el verbo muy importante, más estrecha incluso que la del complemento directo, pero cuando hablamos de sujeto y predicado no incluimos nunca al sujeto, evidentemente. Bueno, la prueba es que hay oraciones que están compuestas solamente de verbo y que no solamente no tienen sujeto, sino que tampoco lo pueden tener. Unas las clásicas impersonales y otras las que hacemos con el se, etc. Bueno, por lo tanto, decidimos que la oración no es una estructura bimembre, que existen muchas oraciones que no tienen ni pueden tener sujeto, etc. En un cuadro, pues si tuviéramos que definirlo, veríamos que los esquemas sintagmáticos del enunciado pueden ser unimembres o bimembres. Los bimembres serían del tipo las cosas claras, este tipo de secuencias, pero en los otros, los enunciados, o bien son oracionales si hacemos que la oración sea igual a frase verbal, nominales, adjetivales o adverbiales. Por lo tanto, es una de los avances que ha habido a lo largo
de estos años, desde que yo estudiaba, por ejemplo, el bachillerato hasta la actualidad, avances que no se generalizan siempre, como otras cosas como las que vamos a ver. Otro de los conceptos que merece la pena estudiar, reflexionar, es el concepto de oración subordinada. Es decir, ¿qué es una oración subordinada? Yo hace años en un trabajo dije que era una designación como los pueblos de las dos mentiras, de Villa Mayor, que ni es Villa y ni es Mayor, porque las oraciones subordinadas ni son oraciones ni son subordinadas. Es decir, las clásicas, ¿no? Entonces, decía la gramática también del año 31, las oraciones subordinadas desempeñan en la oración compuesta el mismo oficio que los complementos del nombre o del verbo o en la oración simple y pueden ser adjetivas, sustantivas o adverbiales. Bien, cuando hablamos para aplicar esta observación de la gramática tradicional, tenemos que hacer ya una diferencia muy clara entre el tipo de oraciones subordinadas. El gran fracaso de muchos gramáticos es cuando intentamos o se intenta hacer que esta aplicación de sustantivas, adjetivas o adverbiales traspase los límites de lo que se llama oración subordinada. Hay que diferenciar los que son las oraciones, vamos a aplicarles todavía la denominación subordinadas a las internas. Son internas aquellas que están dentro de un sintagma oracional, es decir, de la oración clásica, o dependen de un sustantivo o de un adverbio. Es decir, aquellas que cuando son verbales podemos preguntar por ellas, podemos focalizarlas, etc. Tienen una serie de características que son, veremos, es lo que trato de mostrar aquí, que son de naturaleza distinta de otras que podemos llamar períodos, causales o construcciones de cuantificación como las comparativas o las consecutivas, etc. Bueno, esta lógica de la gramática tradicional que decía que desempeñan el mismo oficio que adjetivos, adverbiales, etc., solamente se puede aplicar a aquellas, pero no a estas, a las externas. Son externas cuando afectan a la totalidad, como pueden ser los periodos causales, finales, condicionales, concesivas o ilativas, las subordinadas, porque en estas habría que incluir también las adversativas, pero no como subordinadas, y también las consecutivas y las comparativas, que tienen otra lógica distinta. Bueno, con respecto a las primeras, vemos aquí internas y externas, arriba están sustantivas, adjetivas y adverbiales. Vamos a pasar a ver las internas. Y nos preguntábamos, ¿son subordinadas las subordinadas? Es decir, cuando hablamos de estas subordinadas internas, podemos decir que son subordinadas. Es decir, y siempre aplico el dibujo de Magritte, ¿no? Esto no es una manzana, pues tampoco es una subordinada. Pensemos, por ejemplo, en una estructura de gobierno. Está el presidente de gobierno, está el ministro de Defensa, el ministro de Asuntos Exteriores, etcétera, etcétera. Y luego están las personas que ocupan esos cargos. Bueno, lo que es subordinado es la función. La función de ministro está subordinada a la función presidente de gobierno. La función cualquiera del ministro. Pero las personas son subordinadas en tanto en cuanto ocupan esa función. No tienen el carácter de subordinadas porque sean, sino porque en cuanto ocupan una función que sí es subordinada. Esta es una de las de los puntos en los que constantemente pues, erramos a veces, ¿no? Si nosotros tenemos una relación como la clásica sujeto-predicado, y decimos la oración sujeto está subordinada al núcleo de predicado, que es el núcleo oracional, para entendernos, que es el verbo. Entonces, es decir, lo que está subordinado es la función, y no el elemento que la ocupa. El elemento que la ocupa desempeña una función, pero y la función complemento directo lo mismo, es la función la que está subordinada al verbo. Y el sustantivo que la ocupa es subordinado en cuanto ocupa esa función.
De otra manera, si nosotros tenemos el ministro dimitió, es decir, el ministro está subordinado a dimitió porque ocupa una función que es subordinada, que es dependiente. Pero nunca trataríamos de definir el ministro como un sustantivo subordinado. Es decir, en la clasificación esto es un sustantivo o un sintagma nominal, pero el subordinado no depende de él, no pertenece a su ámbito, no lo podemos definir como un sustantivo subordinado. Es la función la que está subordinada. La de complemento directo anunció represalias. Represalias, lo que está subordinado es la función complemento directo al verbo, pero represalias no es un sustantivo subordinado por sí. Cuando estudiamos represalias, nunca decimos es un sustantivo subordinado. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos con las oraciones sustantivas? Decimos, sorprendió que dimitiera. Que dimitiera, decimos, es una subordinada sustantiva. Será sustantiva, pero subordinada es de por sí subordinada. Fijaos, de hecho, muchísimos autores que creen o que siguen defendiendo que el sujeto no está subordinado al verbo, cuando tenemos una oración sustantiva que funciona como sujeto, se le sigue llamando subordinada sustantiva, lo cual es una contradicción. Es decir, que dimitiera no es en sí mismo una oración subordinada, será otra cosa, tenemos que explicarlo. Es un constituyente nominal y tenemos que explicar por qué es un constituyente nominal. ¿Es subordinada? Si desempeña una función subordinada, sí. Pero es como el sustantivo. Es decir, puede ser sujeto, complemento directo, otras funciones, pero no tiene por qué ser... Es decir, no es algo que esté en su naturaleza, sino en el papel que desempeña. Bueno, esto... es algo que vengo defendiendo desde hace muchísimo tiempo y que es inútil. Es decir, ¿por qué? Porque seguimos y seguiremos diciendo que es una oración subordinada. Hay otras oraciones que sí lo van a ser. Pero estas son oraciones sustantivas que desempeñan funciones de un constituyente nominal. Podemos estar de acuerdo que no tiene un núcleo nominal para llamarle sintagma, pero un constituyente nominal como una casa. Es decir, desempeña funciones nominales, ya veremos. Y otra pregunta, ¿son oraciones las oraciones subordinadas? Esa es otra pregunta que también nos tenemos que preguntar. Y lo mismo, tenemos aquí el cuadro de Madrid que dice que tampoco. Las secuencias como María o yo que la llamaban, las secuencias que la llamaban contiene una oración, pero no es una oración. Es decir, si tenemos la llamaban, es una oración. Pero, y eso está claro, y que la llamaban contiene una oración, la llamaban. Pero el conjunto que la llamaban no es una oración. No es una oración en modo alguno, no tiene comportamiento de oración en modo alguno. Podrá tener un comportamiento semántico como pueden tener sustantivos de verbales, etcétera, pero ahí funcionalmente eso no es una oración. Queramos o no, es decir, tiene una oración, pero podríamos haber llamado como llamamos a los sustantivos de verbales, podemos llamarlo un sustantivo de verbal también, o una construcción de verbal. Hubiera sido más acertado. Pero la tradición nos dice que esto es una oración subordinada. Bueno, pues no es una oración. El sintagma, el grupo, el constituyente que la llamaban, no se comporta como una oración. Es un constituyente nominal a todos los efectos, como veremos. Entonces, ¿qué son? Bueno, pues para clasificar esto que llamamos las subordinadas internas, se pueden hacer o bien por su categoría, la categoría funcional, o bien por su forma, o bien por su significado. Por su categoría funcional, tradicionalmente las llamamos sustantivas, adjetivas y adverbiales, y yo sigo defendiéndolo, o por su forma, en algunas son enunciativas, otras interrogativas indirectas, de estilo indirecto, relativas, y por su significado algunas son locativas, temporales, etc. Bien, pero desde un punto de vista, son
esto está puesto, a veces se está evitando, llamarlas sustantivas o adjetivas o adverbiales. Y dice, sí, desempeñan funciones nominales, etcétera, pero no son sintagmas porque no tienen un núcleo nominal, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad tenemos que decir que estas construcciones sustantivas, aunque no tengan un núcleo nominal, se comportan como un constituyente nominal a todos los efectos. Funcionan como constituyentes nominales y solo como constituyentes nominales. Se sustituye por constituyentes nominales, sean pronombres, nombres, etcétera, y solo por constituyentes nominales. Se coordina con sintagmas nominales y solo con sintagmas nominales. Cuando hay aposición, van apuestas a sintagmas nominales y solo a sintagmas nominales. Cuando hacemos un énfasis por una oración ecuacional o estructuras enfáticas de relativo, también con sintagmas. Es decir, se comportan, queramos o no, como sintagmas nominales. Y eso no podemos obviarlo. No podemos decir, bueno, pues es que sí, pero se comportan, pero... No podemos obviarlo porque a la vez eso nos lleva a explicar, a la obligación de explicar qué es lo que está ocurriendo ahí. Hay transposición, hay lo que sea, pero nos obliga. Bien, y lo mismo pasa con las adjetivas, un constituyente adjetivo. Es que las oraciones adjetivas no funcionan como atributos, no se pueden anteponer a los sustantivos, etc. ¿Y qué está ocurriendo? Dice, no, obviamos las oraciones adjetivas y hablamos solo de oraciones de relativo. Eso, es decir, eso no es así, es decir, porque si lo aplicáramos esos mismos criterios a muchísimos adjetivos, tendríamos que decir que no son adjetivos. Los adjetivos relacionales no se anteponen al nombre. Ese criterio tendríamos que, si lo aplicamos a las oraciones de relativo, hay muchos adjetivos relacionales que no pueden ser atributo. Es decir, se compone como sintagmas adjetivales o constituyentes adjetivales, solo como constituyentes adjetivales en la coordinación, en las aposiciones, en todo. Y lo mismo pasa con las construcciones adverbiales. Es decir, que estas constituyentes, esta reflexión sobre las oraciones internas, tenemos que decir que ni son oraciones porque se comportan como unos sintagmas, han sido, llamamos, degradadas, transpuestas, como queráis, pero, y por otra parte, pues no son subordinadas porque lo que es subordinado es la función que representan, que ocupan. Bueno, donde sí se ha dado un avance más allá de la oración es en el concepto de la explicación de las oraciones externas. Bueno, de las comparativas y las consecutivas no vamos a hablar, de estas estructuras de intensidad. Vamos a fijarnos sobre todo en las externas que están relacionadas con la argumentación, con la causalidad, etcétera, que es ahí donde el concepto de oración, es decir, se ha avanzado también en este nivel. Sobre todo por la influencia de la pragmática. Mirad, en las construcciones de causalidad hay unas que son todavía internas, que funcionan como complemento circunstancial, tose porque fuma, por ejemplo. Y hay otras en las que funcionan como tópicos o como codas explicativas o como complementos de verbo enunciativo, y ahí ya estamos en hecho, es decir, actúan como elementos externos no a uno de los constituyentes de la oración, sino al conjunto de la oración. Y digo, como fuma, por ejemplo, pues toserá. No sé si se ve, no se ve bien desde ahí. Bueno, esas construcciones son externas, y para explicarlas vamos a necesitar de conceptos ya de pragmática. El primer concepto de pragmática que influye en la oración, este paso que vamos a dar de más allá de la oración, es la diferencia entre enunciado lingüístico y enunciado pragmático. El enunciado lingüístico es el enunciado que está codificado,
que tiene unos valores constantes que pueden ser enunciativo o asertivo, puede ser interrogativo, exclamativo, unos valores que son absolutamente constantes. Pero la pragmática ha aportado dos conceptos al menos para la sintaxis que van a ser capitales. Uno va a ser el concepto de los actos de habla, es decir, y otro va a ser el concepto del mundo de lo implícito, de las implicaturas. Bueno, para poder explicar, para saber cómo funciona muchos enunciados de estas subordinadas, vamos a decir, de causalidad o construcciones de causalidad o periodos de causalidad, vamos a necesitarlo. Un enunciado lingüístico sería la unión de una estructura, de un esquema sintagmático más una modalidad lingüística. Pero un enunciado pragmático sería la unión de un enunciado lingüístico más o la interacción con una modalidad pragmática o de tipo de acto de habla o de otros factores que intervienen. Bien, vamos a verlo. Veo que se lee bastante mal porque creí que la pantalla era... o que la representación iba a ser mayor. Si yo tengo, por ejemplo, enunciados interrogativos, todos estos enunciados, estos ejemplos que tenemos aquí, son enunciados interrogativos. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Me dejas los apuntes? ¿Tienes hora? ¿Quieres un café? ¿No es hora de que sirvas la cena? ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Quién te quiere más que yo? Todos son enunciados lingüísticos interrogativos. La modalidad lingüística es modalidad interrogativa, pero si llevamos estos enunciados como actos de habla, nos daremos cuenta de que actualizan actos distintos. ¿Cuántos hijos tienes? Es una pregunta. El concepto de pregunta y de interrogación no es lo mismo. ¿Me dejas los apuntes? No es una interrogación, pero es una petición o es un ruego. ¿Tienes hora? Es una solicitud de información. ¿Quieres café? Es una invitación. ¿No es hora de que sirvas la cena? Pues puede ser el dueño de un bar a los camareros. ¿Por qué llegas tan tarde? Es un reproche, etc. Es decir, aquí se va viendo la diferencia que hay entre un enunciado lingüístico y un enunciado pragmático. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué introduzco esta diferencia aquí? Porque para poder explicar la relación entre esas causales, vamos a ver que la relación no es una relación entre oraciones, no es una relación entre enunciados lingüísticos, sino una relación que se establece entre enunciados pragmáticos. Es decir, lo que se une, lo que se enlaza, lo que van a ser dos enunciados, dos actos de habla, dos enunciados pragmáticos. Otra diferencia son los enunciados pragmáticos que tienen una interpretación irónica, es decir, contraria, en antífrasis. ¿Hay algo más fiel que un perro? La interpretación es: nada hay más fiel que un perro. Desde un punto de vista lingüístico, este enunciado es interrogativo. Desde un punto de vista pragmático, es un enunciado afirmativo, es una afirmación. Es decir, ¿he dicho yo alguna vez tal cosa? Es decir, yo nunca he dicho tal cosa. Y esto va a ser importante porque vamos a entender bien qué es lo que va a pasar. En este cuadro aparece aquí, en primer lugar, sintaxis oracional, que es la sintaxis que tiene como base los sintagmas. Y la sintaxis que vamos a ver ahora, que vamos a introducir, es una sintaxis del período que tiene como unidad de base no un sintagma, sino que tiene como base un enunciado pragmático, un acto de habla, para entendernos. Es decir, va a ser una sintaxis que une, que liga no sintagmas ya, porque tenemos que olvidarnos, estamos en otro nivel más alto, que es el que une la unidad de base que desempeña, que contrae el constituyente de base de este tipo de sintaxis, son enunciados pragmáticos. Y la unidad superior va a ser el periodo que se va a seguir. Bien, por lo tanto tenemos aquí esos periodos de causalidad, donde tenemos causales, finales, condicionales, ilativas, concesivas y también las adversativas,
que para poder entenderlas y para poder explicarlas vamos a tener que acudir a conceptos de enunciado pragmático, de actos de habla y también de estructuras con componentes implícitos, con implicaturas. Si fijamos, dímelo porque ¿qué otra cosa puedo hacer? Si yo tengo que explicar esta estructura causal, por un lado tengo un enunciado pragmático que es un imperativo, dímelo, y por otro lado tengo una oración interrogativa que no es una oración interrogativa, que la tengo que reinterpretar como una oración, como una afirmación. Es decir, no hay, cuando yo aduzco una causa es siempre un enunciado afirmativo. Entonces yo digo, dímelo, porque ¿qué otra cosa puedo hacer? Puede aparecer ahí el porqué, porque la secuencia que viene detrás, aunque lingüísticamente sea interrogativa, pragmáticamente es una afirmación, porque no puedo hacer otra cosa. Es decir, entonces pragmáticamente es capital. Sal, que tenemos que limpiar la mesa. El sal es un imperativo, es una justificación de esa orden de sal. ¿Tienes pasaporte? Porque me lo reclaman. Es decir, es una explicación de por qué hago esa pregunta. Auxilio, que me están robando. Es decir, todo esto son relaciones no entre oraciones clásicas tradicionales o enunciados lingüísticos, sino entre enunciados pragmáticos. La prueba es que podemos a veces introducir estos complementos de verbo enunciativo o globales, y digo, no, porque honestamente, ese honestamente presupone un verbo de decir implícito que marca el nacimiento de un nuevo enunciado. Ganó porque era el mejor. Y digo, honestamente te digo, porque honestamente era el mejor, porque una vez más, porque si no te importa, todo este tipo de complementos de verbo enunciativo se pueden intercalar, lo que nos dice que lo que está uniéndose ahí son enunciados distintos. Dímelo, porque otra cosa puedo hacer, es decir, dímelo porque no puedo hacer otra cosa, une una petición con una justificación. Bueno, pues con las condicionales pasa lo mismo. Si lo sabes, ¿por qué no preguntas? Si estás cansado, vete, etc. Son relaciones, no entre oraciones, sino entre enunciados. En las adversativas pasa lo mismo, pero incluso las adversativas y las concesivas. Mucho más complejo, ya veremos. Y digo, ya eres mayor, pero puedes pagarte tu vida. O es cierto, pero ¿cuántos inocentes son condenados? Muy bien, pero ahora explícate. Es decir, estamos pensando que son oraciones, son enunciados pragmáticos por completo. Claro que lo hizo, pero tal vez no fue consciente. Este tipo de conexiones son, y lo pasa también en las concesivas, aunque seas el director, cállate. Es decir, ahí hay un enunciado que admite una afirmación, eres el director, pero expresa la voluntad de cállate. Bien, siempre que explicamos las relaciones, siempre es conveniente volver a aquel gráfico que veíamos al principio del juicio lógico, que había una función, que había el representante y había una denotación. Si no estás de acuerdo, dimite ya. Ahí, ¿no estás de acuerdo? Un acto de habla, no estás de acuerdo. Puesto entre comillas, por la condicional, por la hipótesis, pero dimite ya es otro acto de habla absolutamente distinto. Bueno, pues estamos ya, en otra lógica. ¿Cómo se representan las relaciones? Si teníamos este cuadro, decimos, hay unas relaciones, y estas relaciones que unen los enunciados, ¿cómo aparecen? Pues vamos a ver que existen diferentes tipos de conexión de las relaciones. Primero, digo, nieva, no habrá partido, ahí es una yuxtaposición y por lo tanto es una coordinación asindética. Nieva, por lo tanto, no habrá partido, es una relación semántica, porque por lo tanto es un conector semántico, pero desde el punto de vista sintáctico es una coordinación. Bien.
La expresión de las relaciones puede ser también pues, una conjunción subordinante de las clásicas o también expresiones del tipo ni que decir que tiene, es decir, no habla inglés ni que decir tiene que no lo contratarán. Hay una serie de expresiones que todavía no han sido totalmente gramaticales, pero sí manifiestan esa relación. ¿Se va siguiendo bien? Bueno, vemos ahora los periodos de causalidad. Si un periodo de causalidad está compuesto de una causa o razón y que se relaciona con un efecto, una conclusión. Y lo que es curioso en todos estos periodos de causalidad es que siempre existe un supuesto implícito necesario. Es un hecho pragmático, el que no está expreso o no se expresa normalmente, pero que es necesario para comprender el salto de la causa al efecto. Y es un hecho, es una implicatura, decimos, como por ejemplo, si tenemos estudia mucho, aprobará. Para que se pueda producir el salto, estudia mucho como argumentación, aprobará, tiene que haber un consenso implícito, un conocimiento implícito, un topos, en el sentido de Diderot, un lingüista francés, que es del tipo, los que estudian mucho aprueban. Es decir, ese sustrato común implícito es lo que permite que nosotros podamos dar el salto, estudia mucho, a aprobará. Por lo demás, estas construcciones que tienen este esquema pueden manifestarse o bien como causales, o bien como hilativas, o bien como condicionales, o bien como adversativas, o bien como concesivas. Son estructuras de argumentación, porque en realidad presentan un argumento, una razón que nos lleva a una conclusión. Si tenemos como estudia mucho, aprobará, aquí tenemos un enunciado, estudia mucho, y afirmado, y aprobará otro enunciado, y la relación causal, que está expresada por una conjunción como, se apoya siempre en este supuesto, en este tópico. Los que estudian mucho aprueban. Si pasamos a la condicional, si estudia mucho, aprobará, pasa lo mismo. Tenemos un estudia mucho, un tópico, un elemento, un enunciado afirmativo y el que está puesto bajo una hipótesis que es la condicional sí y que nos lleva a una conclusión que es aprobará. Y siempre apoyado en el mismo supuesto. Los que estudian mucho aprobarán. Bueno, pues esta sintaxis, de alguna manera, está más allá de la oración, porque no son oraciones las que se comunican, sino enunciados pragmáticos que también necesitan de supuestos pragmáticos. Vamos a ver ahora algo todavía un poco más complejo, que es las estructuras que son de causalidad, adversativas o las concesivas. Siento que no pueda verse mayor. Fijaos, imaginad que tenemos una conversación que es la siguiente. Estudia mucho, y dice alguien, y otro le responde, estudia mucho, pero no aprobará. Bien, si tenemos estas secuencias, estudia mucho y otro le responde, estudia mucho pero no aprobará, veremos que el que dice estudia mucho está anunciando la conclusión que aprobará y se apoya en el implícito, los que estudian mucho aprueban. Y el que le contesta, el hablante B, dice estudia mucho pero no aprobará. Entonces, hace una concesión, las adversativas son en sí mismas también concesivas, hace una concesión a estudia mucho implica aprobará, pero a través de la adversativa introduce una afirmación, un enunciado es negativo, no aprobará, que refuta, es decir, donde vemos que aquí, en esta estructura tenemos unos enunciados, tenemos unos conocimientos implícitos, tenemos unas implicaturas que es aprobará o no aprobará y tenemos también actos de habla que son concesión o refutación. Es decir, es una estructura enormemente compleja
que no podemos explicar solo con decir es una coordinada adversativa. Esta estructura semántica, semántico-pragmática, se mantiene incluso cuando cambiamos del pero por un marcador de discurso, como sin embargo. Se mantiene. Es decir, no cambia en absoluto para nada. Lo que cambia es el elemento que manifiesta esa relación. Uno es gramatical y el otro vamos a llamarlo que es semántico o un conector discursivo. Tampoco cambia cuando tenemos, si pasa de coordinada como eran las adversativas a subordinada como es la causal. Aquí sí hablamos de subordinación. Aquí tenemos, aunque estudia mucho, no aprobará. Pero la estructura sigue siendo la misma. La estructura sigue siendo idéntica, no cambia en absoluto. Es decir, que lo que prueba que a pesar de que pueda cambiar los conectores y que pueda cambiar de ser subordinada a no subordinada, hay una estructura semántico-pragmática que se mantiene y que es absolutamente fundamental. Y en esto es lo que la pragmática ha aportado a la sintaxis. La sintaxis, nosotros explicábamos, Román, imaginad una otra consecuencia. Román es muy listo, pero es indiscreto. Nosotros analizábamos esto como una oración coordinada, con una estructura adversativa de pero, etc. Imaginad que esto ocurre en una sesión donde hay varias personas que están dentro de la universidad tratando de estudiar varias propuestas o varias solicitudes de candidatura para ser gerente, por ejemplo. Y si dice uno, Román es muy listo, lo que está diciendo es que se le puede contratar, o se le debería contratar. Pero si el otro le dice, pero es indiscreto, entonces no se le puede contratar. Y ahí es donde vamos a ver todavía algo más complejo. Es decir, dice la hablante A, Román es muy listo. Hay un supuesto implícito que un gerente debe ser muy listo y por lo tanto deberíamos o debemos contratarlo. Pero el hablante B le dice, Román es muy listo, es decir, hace un acto de concesión, es un acto de habla, concede. Dice, pero es indiscreto. Al decir es muy listo, admite que deberíamos o podríamos contratarlo. Ahora bien, se dice, pero es indiscreto. Si es indiscreto, hay un supuesto que dice que un gerente no puede ser indiscreto. Por lo tanto, no deberíamos contratarlo y, por lo tanto, es esto lo que refuta en el ámbito de lo implícito, de las implicaturas, no debemos contratarlo. Fijaos, lo que se está diciendo, Román es muy listo, lo que está diciendo deberíamos contratarlo. Cuando está diciendo, pero es indiscreto, lo que está defendiendo la tesis argumentativa es no podemos contratarlo. Es decir, esto no puede explicarse de otra manera si no acudimos a estos conceptos pragmáticos, del acto de habla o de implicaturas. Es decir, ahí hemos dado, por lo tanto, un salto grande dentro de la pragmática. Y lo mismo ocurre si ponemos sin embargo, y lo mismo ocurre si ponemos con aunque. No cambia la estructura semántico-pragmática aquí. No cambia en absoluto. Es decir, es algo que nos ayuda, es algo que nos sitúa cuando hablamos de estas construcciones externas o subordinadas externas, diferentes de las otras, vemos que sí que son distintas, totalmente distintas, porque constituyen una relación que no es entre oraciones, sino entre enunciados, y que constituye una relación donde intervienen actos de habla, donde intervienen implicaturas que son absolutamente necesarias. Bueno, pues imaginad, esto es del Avaro, de Molière, ¿no? Dice, veo que está Harpagon presentando a la que pretende conquistar y le presenta a sus hijos. Dice, veo que os extraña ver que tengo hijos tan grandes, pero dentro de poco me libraré de ambos. Es decir, este pero no funciona con el elemento explícito, sino con el elemento implícito. Eso os preocupa. Dice, pero no os preocupéis porque me voy a librar de ambos. Es decir,
Muchas veces la sintaxis argumentativa no funciona si nosotros no tenemos en cuenta las implicaturas, o casi nunca funciona si no tenemos en cuenta las implicaturas. Es decir, es algo fundamental. La pragmática nos ha dado, por lo tanto, un ámbito de visión muy grande. Bueno, otro ámbito importante, no voy a estar mucho ya, muy poco. Otro ámbito más allá de la oración es el ámbito del microdiscurso. Cuando hablo de microdiscurso, pensad algo así como en el párrafo, es la unidad. Bueno, tenemos una sintaxis de enunciados cuya base es el enunciado pragmático y cuya unidad superior va a ser el microdiscurso. En un microdiscurso puede ser definido como un bloque comunicativo formado por la combinación sintagmática de enunciados, simples o complejos, ligados por relaciones sintácticas, semánticas o pragmáticas y ensamblados en una estructura coherente que presenta unidad temática. Es decir, el microdiscurso trata de un tema. Siempre podemos poner un título pequeñito para ese microdiscurso para decir qué tema está tratando ese párrafo, etcétera. Es lo que aconsejamos siempre a los estudiantes, y decir, a ver, ponle un título, ponle una palabra que resuma de lo que habla este párrafo. Es decir, hay una unidad. Y una de las cuestiones fundamentales que tiene que tener todo investigador es presuponer que más allá de esas cosas que uno cree que son desórdenes, que hay un orden, que hay una estructura, que hay un elemento. Y en este caso es un elemento o elementos que hacen que eso sea percibido como una unidad. Cuando se dice que el microdiscurso, el texto, tiene que ser coherente, cuando decimos ser coherente, ¿qué significa ser coherente? Significa que los elementos que lo componen están relacionados. ¿Y de qué tipo son esas relaciones? Pues esas son relaciones combinatorias. Son relaciones que combinan los componentes que están ahí. Son relaciones combinatorias. Y esas relaciones combinatorias pueden ser formales, pueden ser semánticas, pueden ser pragmáticas, como las que estamos viendo. Pero tiene que haberlas. Y pueden ser también relaciones también referenciales, ¿no? Por ejemplo, esto es de Borges, dice, en un cajón hay un puñal, fue forjado en Toledo, Luis Milán Lafinur se lo dio a mi padre, que lo trajo de Uruguay, Evaristo Carriego lo tuvo alguna vez en la mano, quienes lo ven tienen que jugar un rato con él, se advierte que lo buscaban hace mucho tiempo. Es decir, vemos que hay como una columna vertebral de elementos referenciales que dan unidad, dan cohesión al enunciado. Bueno, es una unidad, es decir, un elemento referencial que da unidad, que da cohesión a este párrafo. Lo mismo tenemos, por ejemplo, pues una receta. Se limpian las alcachofas, retirando las hojas oscuras exteriores de las alcachofas, para dejar solo los centros tiernos de las alcachofas. Es decir, tienen como una espina dorsal que une el enunciado y esto es un elemento referencial. Pero hay también elementos sintácticos. Hay que descubrirlos y que a veces aparecen, y a veces no aparecen porque hay elipsis, etcétera, y la combinatoria pragmática a veces restituye esa relación que está implícita. Pero hay, por lo tanto, una hipótesis que hay también una unidad sintáctica. Pero es una unidad sintáctica que está en otro nivel, el nivel que llamamos de microdiscurso. Fijémonos. Cuando hablábamos de las relaciones dentro de la oración, hablábamos de las relaciones sujeto, predicado, complemento directo. Una unidad que era básica. Cuando hablamos de las relaciones dentro de las sintaxis de enunciados, eran enunciados que había unas relaciones argumentativas, etc. Y cuando hablamos de microdiscurso, estamos hablando también de unas unidades que se relacionan, que forman una sintaxis, pero cuyas unidades son elementos compuestos. Hay algunos que son conversacionales, de donde vives en Tres Cantos, por ejemplo, ¿no? Forma un microdiscurso conversacional. Tenemos otro microdiscurso dialogal, como por ejemplo este. ¿Quieres un café? Y le responde, no, gracias, acabo de desayunar. Es decir, aquí hay una sintaxis de actos de habla, gobernada
a veces por elementos de cortesía. Es decir, cuando hay una invitación, uno tiene la obligación de responder afirmativamente o negativamente, aceptando o rechazo. Y si hay un rechazo, tiene un acto de habla que con la invitación se agradece. Y si hay un rechazo, hay que justificar por qué. Entonces, ahí tenemos también, es decir, se empieza a ver una sintaxis dentro del microdiscurso dialogal, ¿no? Bueno, esto es importante, es más importante de lo que parece. Porque cuando hay, por ejemplo, una traducción, ahí se ve muy mal, esto es de Alicia en el País de las Maravillas. En el original tenemos, qué pena que se vea tan mal, es una advertencia, es que no veo manera de cómo poder... No logro ampliarlo, ¿no? Bueno, está hablando en la Alicia País de las Maravillas las cartas, ¿no? El 2, el 5, el 7, y entonces dice, están cortando flores en el jardín y dice 1, ten cuidado 5, hace una advertencia. Es una advertencia. Y el otro dice, justifica que me estás poniendo perdido de pintura. Y el 5 le responde, ha sido sin querer, hombre. Es que el 7 me ha dado con el codo. Bien, en la estructura, estas son tres traducciones del mismo texto. Entonces uno dice, ten cuidado 5. Y la otra traducción dice, ten cuidado 5. Y otro dice, ojo con lo que haces 5. Pero, es decir, el acto de habla es el mismo. Y el acto de habla que a continuación es el mismo. Que me pones perdido de pintura. Dice, no me salpiques de pintura. Y el otro dice, ha sido sin querer, hombre. Y dice, o la otra traducción dice, no ha sido culpa mía. Y la otra dice, no ha sido aposta. Es decir, pero la relación de actos de habla, la sintaxis de los actos de habla se mantiene. Y esto es importante para ver cómo ocurre. Pero esto es una traducción del libro de Mary Beard, Historia de la Antigua Roma, ¿no? Entonces, en inglés, Ancient Rome is important, y no, a continuación no pone ningún conector. Sin embargo, en la traducción dice, la Antigua Roma es sumamente importante, por lo que. Es decir, hay una relación de microdiscurso que a veces introduce los conectores, otras veces no los introduce. Pero lo que sabemos es que lo que viene detrás es una justificación de un corolario de por qué es muy importante. Y más adelante dice, ya que, y el original inglés no lo tenía. Es decir, esto muestra que a veces, como nosotros vamos introduciendo conectores, esos conectores que hacen que funcione esa relación combinatoria sintáctica dentro de los microdiscursos. Bueno, hay muchos tipos de microdiscursos, unos que son índices, que son microdiscursos abiertos, secuencias descriptivas. Hay otros microdiscursos que son de ejemplificación, de ampliación, de desarrollo, etc. Y tienen siempre esa misma estructura funcional. Dice, esta es una explicación, donde hay una base y un término. Y en la primera parte dice, cuenta una historia que puede ser más amplia o más pequeña, pero dice en otras palabras. Eso es un resumen, una conclusión, es una explicación y están relacionados. Y nosotros lo vemos así y si no lo comprendemos, no comprendemos la coherencia de lo que está ocurriendo. Ese es el instante. Aquí en este otro tenemos una base también, que todos estos pequeños inconvenientes empieza a explicarlo. Y dice, quiere expresarse mejor, y dice, mejor dicho. Este mejor dicho eso, hace una reformulación de lo dicho para explicarlo. Es decir, hace un elemento de sintaxis. Hay otros que son de contraste, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que me he alargado ya mucho, demasiado, y que lo que he intentado hacer es lo siguiente.
hacer un poco lo que ha sido la historia de mi vida en relación con la sintaxis, ¿no? Cuando estudiaba la oración como la expresión de un juicio lógico. Cuando estuve en la universidad, pues ya estudiaba Jirigaya, etcétera, y comprendí a través de Teniek que la oración tenía un núcleo, que era el núcleo verbal. Seguí trabajando, una de esas cosas, uno de mis trabajos fue ¿es necesario el concepto de oración? O ¿qué es otro que es una oración subordinada? Es decir, ha sido como un recorrido de cómo he ido evolucionando, cómo ha ido evolucionando también el concepto de oración, cómo nace el concepto de enunciado, cómo nace el concepto de enunciado pragmático, cómo eso nos da mayores perspectivas para explicar determinadas combinaciones de enunciados, cómo la aplicación de estas mismas presupuestos con otro tipo de relaciones y de bases, pues nos ayuda también a explicar lo que es el microdiscurso, etc. Es decir, que de alguna manera, aunque algunas de las propuestas pues no se hayan seguido, no hayan sido aceptadas, etc., de alguna manera contribuye a mostrar cómo ese concepto básico, que era el concepto básico de sintaxis, ha ido evolucionando y ha sido capital para poder abordar otros ámbitos, como puede ser en este caso el microdiscurso. Y si abordáramos el microtexto, hay microtextos que también tienen unas estructuras totalmente, vemos o en oraciones o conjuros o antífonas, es decir, vemos que van repitiendo los mismos tipos de actos de habla, las mismas relaciones, etcétera, etcétera. Son de utilidad porque de alguna manera amplían el ámbito de la sintaxis y sobre todo amplían la explicación lingüística de estructuras que antes veíamos como amorfas, como estructuras que no tenían como una explicación, y ahora pues podemos abordar, dar ciertas explicaciones, explicar en qué consiste eso del concepto intuitivo que se decía de coherencia, etcétera. Creo que es un ámbito en el que muestra cómo la lingüística también ha ido avanzando, ha ido cambiando, cómo ha ido expandiéndose, explicándose, que es la obligación que tiene toda disciplina que se pretende científica. Bueno, esto es más o menos lo que quería deciros. Siento que haya sido una paliza, ha sido una paliza, pero de alguna manera, pues, bueno, es una clase para la primera clase de este curso. Os agradezco mucho la atención, muchísimas gracias.